¿Es o no es? Eso es lo que se discutió ayer. Así como esta obra de Shakespeare, Hamlet, la primera línea que dice, to be or not to be. Eso no es una invasión. El vínculo más importante que tiene Rusia en función de ingreso en petróleo y sus derivados con Europa. Sí, Scholz no quería poner esto sobre la mesa, aunque decía Joe Biden que el Nord Stream, aguas, porque lo voy a poner en pausa. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. ¿Habemos guerra? Ay, Pedro, nos habían dicho que 2021 iba a ser mejor que el 2020 y después que el 2022 iba a ser mejor que el 2021. Y el 2023, ya quién sabe, ¿no? Ya párale, Dios. ¿Ya para qué hacemos pronósticos de todo lo que estamos viendo y viviendo? Porque ya, ¿no? Pues ya empezó el conflicto. Lo que sucedió, y ya lo has apuntado más temprano, es que Rusia reconoce las dos regiones de las que hablábamos ayer, que están al este de Ucrania, que son estas dos regiones que después de que se anexa Rusia Crimea, ellos quieren seguir los pasos y empieza ahí una guerra. Estaba un acuerdo de paz por los acuerdos de Minsk, que es la capital de Bielorrusia, y después, las últimas semanas, empezó ahí el gran conflicto. 8 años en conflicto esa zona, y Vladimir Putin no había querido reconocer la independencia, que es lo que están buscando. Quieren ser independientes, quieren pertenecer a la Federación Rusa, y lo platicábamos ayer, que Vladimir Putin no lo reconocía como movimiento estratégico, porque sí, lo organizaba, lo financiaba y lo armaba a este grupo. Y ayer definitivamente decide ya reconocer la independencia de estas dos regiones. Vamos a platicar de lo que significa eso, pero antes pues hay que escuchar a Putin cuando dice, las voy a reconocer, hace mucho que esto debió haber pasado. Mira. Принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Fíjate nada más, algo que debió de haber pasado hace mucho tiempo, debemos de reconocer la soberanía y la independencia de Donetsk y de Lugansk. Y además en frontera con Rusia. O sea, los movimientos estratégicos a nivel militar se pueden dar con la agilidad que sea, y esto pues tan lejos como en este momento se están armando acontecimientos que pudieran. Fíjate, lo primero que piden Donetsk y Lugansk es asesoría militar. Es lo primero que piden de Rusia. Lo que te pone es, si tienes una necesidad, lo primero que pides una vez que te haces independiente es sobre eso, ¿no? Y la necesidad parece que tienen es la de defenderse en contra de lo que era su territorio. Sí, que de hecho ya lo han venido haciendo. O sea, esa ayuda militar ya ha estado presentándose desde hace 8 años, pero ahorita podríamos decir que se oficializa, porque cuando reconoce estas dos provincias, Rusia, bueno, no se llama provincias, territorio sin Estado, hay que ponerle, porque no es un Estado, es un territorio sin Estado. Al decir que las reconoce y que manda de hecho tropas ya rusas ahí abiertamente, pues esto, lo dice, el pretexto es para mantener la paz porque ha habido mucho desorden, porque ahí están en guerra. Ayer presentábamos estos bombardeos con mortero y la justificación es para poner orden y paz. Fíjate nada más qué contradicción, qué ironía, que el mandar tropas para buscar la paz es justamente lo que lo que ya desató la guerra. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Ahora, ¿qué pasa cuando Rusia decide que ahora sí abiertamente va a apoyar y reconocer la independencia de sus territorios? Que ahora sí Rusia tiene el derecho de construir ahí bases militares. Eso es lo más importante. Ya tiene el derecho de hacer eso dentro de Ucrania, porque ya se firmaron unos acuerdos con estos dos territorios, unos acuerdos donde dicen vamos a integrar nuestra economía y vamos a cooperar económica y militarmente, que es lo que tú dices, y pusiste ahí el dedo en la llaga. Esto es un acuerdo a 10 años, son varios puntos y se puede renovar cada 5 años, es lo que vimos, a menos de que una de las partes decida irse. Ahora, ¿es o no es? Eso es lo que se discutió ayer. Así como esta obra de Shakespeare, Hamlet, la primera línea que dice, to be or not to be. Eso no es una invasión. Parece broma, pero eso estaban preguntándose ayer en la Casa Blanca y todos los países. No sabían porque Putin los puso en un dilema, definitivamente. Justo la duda que teníamos ayer y que ponemos aquí sobre la mesa. Era seguro que iba a invadir, pero ¿cómo iba a invadir? Si masivamente, a mordiditas,
por un ciberataque. Y resulta que ya vimos, invade a mordiditas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pone a los aliados a la incertidumbre de si tienen que aplicar las sanciones a full o poquito. Y acuérdate que en una conferencia de prensa Biden dijo que dependiendo del tipo de invasión iba a reaccionar, y hasta todo mundo, esto causó un escándalo porque decíamos, bueno, entonces si los amuelan tantito les ponemos tantitas sanciones. Y sí, esto es lo que estamos viendo, porque las sanciones son mucho menores de la escala enorme que se había planteado. ¿Cuáles son las primeras sanciones que pone Estados Unidos? No comercio, no es comercio y inversión. No comercio y no inversión, nada más con estas dos regiones. No está hablando de Rusia. No. No está, solamente estas dos regiones. Ahora, ¿van a venir más sanciones? Seguramente que sí, pero es a mucho menor escala de lo que se había puesto. Pero la reacción de Alemania. A la reacción de Alemania. La reacción de Alemania, de Olaf Scholz, sí. Perdón que lo diga así, es una reacción de Estados Unidos. Porque Biden dijo hace unos cuantos días, dice, si viene un conflicto en la zona de Ucrania, olvídense del Nord Stream 2. Ahí está la respuesta. Sí. Olaf Scholz, el canciller alemán, el que está hoy en lugar de Angela Merkel, sí, ya se pronunció en ese sentido y se cancela el Nord Stream 2, que es un gasoducto que uniría a una zona productora muy importante en Rusia con el centro de Europa, que pues es yo diría es uno de los últimos grandes negocios del área del petróleo. Sí. Porque después vendrán otras formas de energía, pero por lo pronto el Nord Stream 2 junto con el Nord Stream 1, que se inauguró años antes, pues son, digamos, la liga, el vínculo más importante que tiene Rusia en función de ingreso en petróleo y sus derivados con Europa. Sí, Scholz no quería poner esto sobre la mesa, aunque decía Joe Biden que el Nord Stream, aguas, porque lo voy a poner en pausa. Hasta ahorita es la primera vez que el canciller alemán dice que va a poner en pausa la certificación, porque ya está hecho, hace mucho que está hecho este gasoducto que viene, como bien tú dices, de Rusia, que es el mayor yacimiento de gas natural del mundo. Iba a pasar por este enorme gasoducto, que es enorme, hacia Europa, para abastecer a Europa del gas natural, sin pasar por Ucrania. Hoy pasa por Ucrania. Este gasoducto va a evitar pasar por Ucrania y siempre fue polémico. ¿Por qué? Porque se sabía que si Rusia iba a tener el control de este gasoducto, y lo va a hacer con su gasera Gazprom, que es la gasera rusa, y también negocio para Alemania, iba a tener mucho control en Europa, y entonces esto se veía como peligroso. Así es que sí, eso. Ahora, la reacción de China rápidamente. Muy bien. Decías tú, China ya condenó los ataques. Bueno, lo que yo estoy viendo aquí de China, hubo una reunión de emergencia de Naciones Unidas ayer, lunes, en la noche, después de que sucedió todo este asunto. Y pues todo el mundo se pronunció. El embajador chino ahí hace una declaración muy breve y dice, hay que irnos por el diálogo, hay que irnos con mesura, pero nunca habló de no reconocer la independencia de estas dos. O sea, lo dejó ahí en el aire. Sí, para China hay mucho, porque yo pienso, China se ha hecho rica en los últimos 20 años en su relación con Estados Unidos, porque se convirtió en la maquiladora de los Estados Unidos en todos los órdenes, ¿no? Uh-huh. Hay demasiado en riesgo, porque si pudiera haber algún tipo de acuerdo comercial y político entre Beijing y Washington, esto sería altamente aprovechable. O sea, en otras palabras, para China es mucho más conveniente su relación con el mundo occidental que con Rusia. Que hizo así el amago Xi Jinping de que a lo mejor jalaba con Vladimir Putin, sí, hasta el terreno de lo real. En el terreno de lo real se echa para atrás. Sí, vamos a ver que ojalá que así sea, eso sería el mejor escenario. Y la pregunta que todo el mundo se hacía ayer en la noche, esta ya es la tercera guerra mundial, Pedro, y vamos a ver bombardeos y guerra en todas partes. No, la respuesta es no. No va a pasar eso, es lo que apunta, no vamos a ver esto, pero sí esta, y ya para finalizar, lo digo así, va a ser la mayor guerra que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Eso sí es un hecho. Eso es un hecho. Uh-huh. Yo cuando veo la posible entrada de tropas rusas a Lugansk y a Donetsk, recuerdo la invasión de Hitler a Polonia, o recuerdo un evento tan sencillo, en términos de una guerra, como el asesinato del príncipe de Sarajevo. O sea, es un evento que es señalado y que además, cuando el río suena, agua lleva.
Llevamos años ante la posibilidad, por un lado, y necesidad económica de una guerra. Y creo que este es el momento y pudiéramos estar en los problemas. Acuérdate lo que platicábamos tú y yo fuera de micrófono ayer. De una guerra sabemos cómo empieza, pero nunca cómo termina. ¿Sí? Y ayuda a las economías también. Por supuesto que sí. El efecto de la ventana rota, Pedro. Así Algún día es. lo vamos a platicar. Vamos a ver. Se rompe una ventana, pero eso beneficia al vidriero que la pone. Así es, exactamente así es. Gracias, como siempre. Gracias, Pedro. Adriana, gracias, queridos amigos. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.